A continuación, los invitamos a ver un video titulado Historia del desarrollo profesional permanente en Ascofame. Adelante. Ascofame, promoviendo la calidad de la educación continua. La historia de la educación médica continuada en nuestra asociación está íntimamente vinculada con nuestra misión: velar por la calidad de la educación médica, no solo en el pregrado y posgrado, sino en el desarrollo profesional permanente. A continuación, algunos hitos de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, en el desarrollo de un marco conceptual y operativo del desarrollo profesional permanente en Colombia. 1961. Conferencia Ascofame sobre Medicina, un estudio de toda la vida. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, donde se estableció la necesidad de mantener a los profesionales de la salud en constante actualización. 1962. Se creó el Consejo General de Especialidades y el Comité de Acreditación de Hospitales, que impartieron acciones formativas a las facultades del país, médicos en ejercicio y hospitales con personal en entrenamiento. 1964. El Ministerio de Salud de Colombia y Ascofame firmaron el Convenio de Actividades Regulares de Educación Continuada para fortalecer y actualizar a los médicos del país en temas previamente determinados. 1968. Ascofame publicó los resultados del Estudio de Recursos Humanos para la Salud y la Educación Médica en Colombia. 1969. Se publicó el documento Reorientación de la Educación Médica en Colombia. 1987. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, apoyó el diseño y operación del Sistema Nacional de Educación Continua, propuesto por Ascofame. Se adoptó el modelo de planeación de actividades de educación médica continua. 1988. Se instauró el Comité de Extensión Médica Continua, CEMC, de Ascofame, con las funciones de fomentar la articulación, identificar necesidades de formación y apoyar la calidad de la educación médica continuada. 1989. En asocio con el Instituto de Seguros Sociales, ISS, el ICFES, el Ministerio de Salud, la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, ACFO, y la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, se propuso el Sistema de Educación Continua para el Personal de Salud en Colombia de Ascofame. 2001. Se desarrolló el Sistema de Recertificación Periódica Voluntaria integrado al Sistema Nacional de Educación Continua. 2002. Se creó Edu con Ascofame para sistematizar las actividades de educación continua en medicina y ciencias de la salud. 2012. Se lanzó la plataforma que en su momento se denominó Ascofame Virtual, para la gestión y desarrollo de procesos de certificación de la calidad de competencias. 2016. Se decidió reabrir la Dirección de Evaluación de Ascofame, la cual estuvo cerrada durante 8 años, con la misión de diseñar los procesos de evaluación basados en altos estándares de calidad de las acciones formativas en educación continuada en salud. 2017. Con la reapertura del Consejo General de Educación Médica, se instauró la Sala de Desarrollo Profesional Permanente de Ascofame, la cual tiene 3 objetivos primordiales. 1. Formular y validar un sistema de certificación y recertificación médica voluntario, en conjunto con las sociedades científicas y otros actores pertinentes, considerando las necesidades del médico general, que contemple además los requerimientos de certificación en docencia médica. 2. Propender para que la implementación del sistema de certificación y recertificación y la evaluación del desarrollo profesional permanente se haga a través de Ascofame para los médicos generales y a través de las sociedades científicas y el CAMEC para los médicos especialistas. 3. Promover los criterios de calidad para los oferentes de educación continua y actividades de desarrollo profesional permanente. Actualmente, nuestro programa de certificación y recertificación periódica voluntaria tiene 4 ejes fundamentales. El primero, educación continua, donde se registra la participación a simposios, diplomados, cursos, etc. Segundo, actividades de desarrollo profesional continuo, donde se otorgan créditos a la actividad editorial, participación en comités, voluntariado, entre otros. El tercer eje son los programas de entrenamiento avanzado. Y por último, el componente de autoformación con examen. El programa de certificación y recertificación periódica voluntaria de Ascofame tiene 3 rutas o perfiles de certificación. El médico general en el ámbito clínico y asistencial, el médico como educador y el médico como administrador y gestor.
Los invitamos a conocer más del programa ingresando al siguiente URL. Podemos dar inicio entonces al panel de discusión Educación Médica Continua, cómo avanzar hacia un sistema que garantice calidad, acceso y transparencia. Para ello nos acompaña la doctora Ligia Amparo Torres, secretaria de Salud de Antioquia. Nos acompaña el doctor Guillermo Quintero, presidente del CAMEC. El doctor Hugo Cárdenas, presidente de la Sala de Desarrollo Profesional Permanente de Ascofame y decano de la Universidad del Bosque. La doctora Paula Vázquez, representando los programas de medicina de la región de Antioquia. Y el doctor David Mejía Zapata, gerente de la Clínica del Prado S.A., como representante de las IPS. Este espacio será moderado por el doctor Luis Carlos Ortiz, director ejecutivo de Ascofame, quien es administrador público, magíster en análisis de problemas económicos, políticos e internacionales. Como director de talento humano del Ministerio de Salud, contribuyó al fortalecimiento de los espacios y canales de comunicación, concertación y coordinación con universidades, hospitales universitarios, sociedades científicas, colegios profesionales, organizaciones gremiales, instituciones de salud, organismos internacionales, ministerios y otras entidades oficiales y privadas. Bien. Saludo nuevamente para todos los asistentes y de manera muy especial para nuestros invitados a este panel. Creo que tenemos unos invitados de lujo que de alguna forma representan en gran medida tanto los oferentes como quienes demandan educación médica continua. Para conectar un poco con nuestra actividad anterior, donde estaba hablando sobre la calidad y la acreditación de los programas de medicina, acordémonos que se hablaba de la cantidad, incluso de la sobreregulación que había sobre la calidad de los programas formales de pregrado y posgrado. Bueno, tenemos 63 programas de medicina, alrededor de 500 especializaciones médico-quirúrgicas. Y vamos a hablar acá de otro elemento importante de la educación médica, que es la educación médica continua, donde a diferencia de lo que se hablaba en el foro anterior, no tenemos regulación y tenemos una cantidad importante de oferentes de todas las categorías y de todas las calidades en cuanto a la oferta que se tiene disponible para el país, para el cuerpo médico. Y probablemente entonces acá a veces la queja es al contrario. Vean, pero ¿por qué no hay nada? ¿Por qué no hay regulación? ¿Por qué no hay control? Vea que todo el mundo ofrece. Por supuesto, instituciones de gran prestigio, la Universidad de Antioquia, los hospitales universitarios, las asociaciones científicas, pero también a veces aparecen por ahí oferentes totalmente desconocidos, sin ninguna experiencia. En Bogotá muchas veces hablamos de la Escuela Salamandra, creo, incluso oferentes que no son institucionales. Y bueno, ahí viene un reto importante porque hoy por hoy, si hablamos de 63 programas de medicina, 500 programas de especializaciones, pues en materia de acciones de educación continua son no decenas ni centenas, sino miles de acciones de formación que se ofrecen al año. E incluso hay estudios a nivel internacional que muestran que una parte significativa de los recursos, el tiempo y los esfuerzos que se dedican a la educación continua realmente son perdidos, totalmente perdidos, porque realmente muchas veces no hay una adecuada atención sobre la calidad de lo que se está ofreciendo y la pertinencia de lo que se ofrece, adicionalmente de la metodología que se utiliza para que tenga un impacto en quienes o a quienes va dirigida ese tipo de formación continua. Recientemente, el Ministerio de Salud, el gobierno, expide un decreto, el decreto 376, si mal no estoy, del 2022, donde de alguna forma se busca como empezar a ponerle un orden a esto. Y quiero que pensemos y trabajemos este panel alrededor de ese intento, digamos, primer intento de regulación de la educación médica continua. Voy a empezar por la doctora Ligia Amparo, secretaria de Salud de Antioquia, porque de alguna forma ella representa una parte importante de lo que se requiere en materia de educación médica continua, en el entendido de que como autoridad sanitaria regional, digamos, le corresponde liderar parte del desarrollo de ese decreto. Podemos decir que el decreto, por un lado, trata de organizar
la demanda, porque incluso habla de que deben existir unos planes institucionales de educación continua o de capacitación, dependiendo del tipo de institución, que de alguna forma lo que dice es, se tiene que tener un diagnóstico de las necesidades de educación continua y organizarlo. Entiendo que debe tener unos recursos y después ejecutarlo, que va a ser muy importante para que después los oferentes también organicen con qué le van a llegar a esas necesidades que se expresan. Doctora Ligia Amparo, entonces la pregunta es, ¿cómo usted ve reflejada a las autoridades sanitarias regionales en ese decreto y cómo ve el rol que les correspondería desempeñar según lo que se expresa en esa norma? Muchísimas gracias además por esta invitación a este espacio tan importante. Yo le voy a referir ahorita en detalle la pregunta que usted me hace, pero escuchando el panel anterior, y no puedo aprovechar esta oportunidad para decir que hoy nos ocupa que no solo en la educación continua, sino en el pregrado, hay la necesidad perentoria de establecer cuáles son los tipos o la necesidad de profesionales, no solo médicos, sino de salud, que deben ser necesarios para poder cumplir las expectativas de la demanda de la población. Hoy con gran preocupación, o más bien ocupación diría yo, desde el pregrado, por eso enseguida cojo el tema de educación continua, pero reitero, es importante este espacio, desde el pregrado estamos observando unas deficiencias en los profesionales que están saliendo a ejercer la profesión en los diferentes territorios. Ahí vemos unas deficiencias en calidad, en competencia, en resolutividad, que es manifiestada inclusive por ustedes mismos, los pediatras, los psiquiatras, todos los especialistas manifiestan, en específico para el departamento, las dificultades que se tienen alrededor de la resolutividad y la calidad de atención primaria que tenemos en los diferentes hospitales del departamento. Entonces ahí hago un zoom, porque si tenemos esa deficiencia y tenemos que trabajar sobre la misma, de acuerdo a la morbimortalidad y las necesidades que tiene el territorio, y adicionalmente en lo que necesita el sector, que es enfocar a la promoción, a la prevención, que tampoco estamos siendo capacitados para enfocarnos a esas acciones, sino a la atención curativa netamente, es algo preocupante. ¿Qué ve entonces en la educación continua? Estamos llamados, como usted dice, en un tiempo de 6 meses, aunque eso se viene haciendo, a clarificar dentro de las instituciones cuáles son las necesidades que tiene el personal, de esas necesidades que tiene el personal, en específico los médicos, para el caso de las IPS, para el caso del ente territorial sería la capacidad de nosotros como administrativos, como asesores, de acuerdo a las necesidades de asesoría, asistencia técnica, según nuestras competencias que necesita el territorio. Pero esa educación continua me parece relevante porque no debería, pero llega a suplir y a cerrar una brecha sobre las necesidades de resolutividad que se requiere en el territorio y mejorar y centrar la atención en el usuario, en la atención primaria, en esas necesidades de prevención ayer estábamos haciendo el lanzamiento de trastorno de programa de salud para el alma, que muchos lo vieron, todo el tema de salud mental, y hablaba con la ministra y decía la ministra ayer, pero vea, no saben ni cómo recetar una fluoxetina y es triste que tenga que llegar hasta un psiquiatra en un manejo de un paciente que puede ser claramente suplido por las capacidades que tienen los profesionales para el caso que nos convoca hoy de medicina. En ese orden de ideas, este plan de educación continua, si es formulado bajo las necesidades del territorio donde se desempeña el profesional y su equipo interdisciplinario, lo que va a hacer es inclusive disminuir el estrés que maneja ese profesional, mejorar el sistema en cuanto a calidad, el gasto de bolsillo, la congestión
porque sabemos que la red es insuficiente. La red, nosotros venimos analizando la capacidad instalada del departamento versus la demanda, pues para poder establecer la brecha que tenemos alrededor, y adicional a ello, como ustedes lo decían ahora, cuánta es la cantidad de médicos, de enfermeras que necesitamos por número de habitantes, cómo se cierra esa brecha o qué es lo que vamos a hacer y el uso de tecnologías para avanzar. Retomo entonces que la educación continua nos ayuda a una brecha que hay hoy, esperemos que en el futuro no, hay una brecha que hay hoy para capacitar los profesionales médicos del territorio, para que ellos potencien esas capacidades y los hospitales se vuelvan de verdad, cuando requiera el tema médico propiamente dicho, en profesionales resolutivos, en profesionales que son capaces de contener en esos espacios y dar mejoría a los pacientes, porque también, es que yo no puedo desaprovechar esta oportunidad, porque también, va a tener nuevamente. no, yo estoy feliz acá, porque además nosotros de lo que más nos caracteriza es construir con ustedes. Voy a hacer un paréntesis y darles el agradecimiento a todos ustedes porque en la pandemia trabajaron de mano a mano con nosotros y en especial los anestesiólogos, los urgentólogos, los intensivistas y eso de verdad que nos llena el alma porque ustedes fueron los que nos hicieron factible avanzar en el proceso. Pero entonces retomando, para no perder este espacio, voy a quitar el espacio a los otros compañeros, no, ya voy a ir terminando. En ese orden de ideas, cuando revisamos todo esto de capacitación, tenemos algo adicional, y es que como tenemos zonas dispersas, como tenemos conflicto, como tenemos ciertas características en el territorio, se nos agrava que en la oferta de rurales o de campos de práctica, entonces no quieren ir los profesionales porque temen por su vida, eso es comprensible, pero ahí tenemos un reto que superar. Además, ni siquiera por el campo de práctica, sino ya graduados, cuando se les asigna el año rural, van 2 días y se devuelven y piden amnistía. Entonces ahí tenemos territorios como Hispania, por ejemplo, que hubo un momento que nos quedamos sin nada. Y yo llamaba, venga, colabóreme con un rural, ¿cómo hacemos? Porque el territorio se nos va a quedar sin el profesional médico. Entonces ahí es unas brechas que les estoy diciendo la realidad, porque tenemos que volver esto práctico. Entonces con el Ministerio, muy seguramente de Educación y de Salud, tendremos que establecer esa realidad del territorio, qué es lo que vamos a incorporar en tecnologías para que la telemedicina, la teleexperticia, el teleapoyo se convierta en una realidad aplicando la tecnología, pero además cómo ustedes nos ayudan desde ese pregrado y desde la educación continua a desarrollar habilidades, porque esa educación continua teórica tampoco es que favorezca mucho el proceso. Sale uno de que le dictan una clasecita, sale y no sabe ni cómo hacer la sutura, ¿cierto? O no sabe cómo hacer una reanimación, porque también nos ha tocado dentro de la experiencia procesos como esos. Y ya no, aquí hay muchos millennials, pero de los que de pronto son de la vieja guardia, sí, saben que ustedes son unas personas muy recursivas. Cuando estaban en el rural, eso atendían el parto, hacían cirugías, además de esa dificultad que unos salen médicos cirujanos, otros salen médicos, entonces ya no son capaces de atender un parto, se da, al menos en Barranquilla lo viví yo con el médico general, no podía atender un parto, tenía que ser los ginecólogos, con todo respeto. Entonces, ese tema de habilidades y que si no tienen la radiografía, la tomografía y la IA, no son capaces de tomar una decisión. Okay. Ahí hay una dificultad de ese ojo clínico tan valioso que tienen ustedes por la experiencia, por la experticia. Entonces, esa sería una invitación a trabajar en forma conjunta. Sí, gracias, doctora Lijaparo. Bien, y creo que eso ha habido una respuesta desde las facultades de Ascofame que viene implementando de manera progresiva, de la que tuvimos oportunidad de conocer en gran medida en el transcurso de la mañana. Y yo quisiera de pronto continuar acá
ahora, digamos, del otro lado, del lado de las universidades, de las facultades de medicina, doctora Paula Vázquez, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, un poco recogiendo las inquietudes de la doctora de la Secretaría de Salud, de la representante, digamos, de la Autoridad de Salud frente a esas inquietudes, pero viéndolo desde la responsabilidad que tiene la universidad, la facultad en temas de educación continua, ¿qué podría usted contarle a la Secretaría de Salud de lo que están haciendo hoy las facultades justamente para atender a esas inquietudes? Muchas gracias al doctor Luis Carlos, a la doctora Ligia, a todos por estar acá, pero de verdad creo que este espacio es muy valioso. Qué bueno que me tocó hablar siguiente porque lo oía hablar y decía, claro, yo creo que todos, y ayer hicimos un ejercicio muy importante con la Junta Directiva de Ascofame y los decanos de Antioquia en términos de pensar y de tener las respuestas y proponer muy claramente ¿cuántos médicos se requieren? El doctor Palacio esta mañana hizo una revisión muy importante de 80.000 médicos generales, creo que hablaba 30.000 especialistas en el país. Nosotros necesitamos trabajar en equipo y muy articulados con las necesidades reales del país y con lo que el sector que usted representa tiene claro en términos de sus directrices. Nosotros estamos no solo dispuestos, sino que estamos trabajando, y bien lo dice el doctor Luis Carlos, en dar respuesta a esas necesidades del perfil real del médico. Pero yo creo que de aquí, desde la educación, tenemos que ser conscientes que la formación es un continuo y por eso nace la educación médica continua y por eso sabemos que el aprendizaje a lo largo de la vida es un concepto que tenemos que tener claro, y si bien nos damos mucho palo y nos lo tendremos que seguir dando en términos del médico general que formamos, es imposible pedagógicamente hablando, y ese es un asunto que tenemos que como educadores saber que es imposible formar a un médico en 6 años con toda la capacidad y la resolutividad que tenía un médico en los años 50. La medicina ha evolucionado, ha cambiado, y la producción científica, el conocimiento científico, el conocimiento médico, la última vez que revisé, se duplicaba cada 72 horas. Entonces, pensar en ese asunto, claro que fortalecer el ojo clínico, las competencias en semiología, yo sé que eso es una realidad y eso es importante, pero tenemos que trabajar todos de la mano y por eso la educación médica continua es necesaria en términos de, no, ya la doctora Ligia dice es por ahora, pero no, siempre va a ser necesaria, se requiere la formación pues técnica, tecnológica, obviamente en pregrado, con unos excelentes profesionales y unos médicos generales resolutivos y muy valiosos e imprescindibles para el sistema de salud colombiano. Se requiere la educación en posgrados clínicos, se requiere los doctorados, las maestrías, pero también se requiere la educación médica continua. ¿Qué hacemos las facultades? Me pregunta aquí el doctor Luis Carlos. Yo creo que si bien no hay una regulación clara que impida a otras instancias, y seguramente lo harán bien mal regular, la labor de las facultades de medicina en la educación médica continua es fundamental e imprescindible, y yo creo que ese llamado que está haciendo la doctora Ligia es muy claro para nosotros en términos de dar productos que no solamente respondan a las necesidades reales del médico, a que ustedes confíen en nosotros como lo hacen en la educación formal, en términos de que son procesos de alta calidad. Yo sí quiero como contarles y hacer hincapié en este proceso que ha venido liderando Ascofame, en el cual hemos participado, y aquí el doctor ha sido como el líder de los decanos en ese sentido. Yo creo que el hecho de que nosotros digamos y expresemos públicamente la necesidad de dar cuenta de una educación médica de alta calidad, que responde a lo que requiere el país y que además que garantizar que tenga que tenga la calidad que se requiere, que se hace de manera rigurosa, que las certificaciones que ofrecen y que posiblemente después obedecerán a un sistema de puntos que ya ha planteado Ascofame, como lo mostraba el video desde hace mucho tiempo, y que en este momento todavía no hay una regulación, pero llegará, y estamos siendo pioneros y además marcando línea. Sí da cuenta de lo que se requiere, es decir, la educación médica continua es una realidad y tendrá que seguirlo siendo, porque esos médicos generales y esos especialistas tendrán que estarse formando permanentemente a la luz de la actualización del conocimiento en la era del conocimiento, y eso no parará. Mil gracias, doctora Paula. Bueno, tenemos
tenemos un representante acá también de las IPS, el doctor David Mejía, quien es gerente de la Clínica del Prado, parte de un grupo muy importante de instituciones de salud que están acá en Antioquia. Y ustedes tienen, digamos, como un doble rol, por lo menos doble, en los temas relacionados con la educación médica continua, porque por un lado tienen la necesidad de estar actualizando y de estar fortaleciendo las competencias de su personal médico, pero por el otro lado, probablemente ustedes también tengan las capacidades para ofrecer algún tipo de acciones de formación continua allá. Viendo el panorama que está planteando la Secretaria de Salud y la decana del CES, ¿usted cómo analiza la forma como se está ofreciendo esa educación médica regional en el contexto, digamos, de esta nueva norma, y si es necesario o no como avanzar en esa regulación, en ese control, como en algún tipo, digamos, de organización de la oferta y de la demanda de educación médica para atender las necesidades justamente de su institución, por supuesto, en beneficio de los pacientes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo primero que quiero decir es que espero que mis tenis no vayan a generar la misma polémica que generó para la ministra hace un par de días. Pero yo escuchándolos acá y con todo lo que hemos podido escuchar en la mañana, para mí se me empiezan a salir un montón de interrogantes que durante mi experiencia profesional y académica, también como docente, he venido teniendo permanentemente. Y yo considero que, primero que todo, la regulación es fundamental que la tengamos, ¿sí? Independiente de las situaciones como la podamos estar ejerciendo hoy o no las instituciones, sean universitarias, sean hospitales con acreditación y sean hospitales universitarios o sean IPS que tengan capacidad de prestación de mediana y alta complejidad de diferente índole. Es fundamental tenerla, pero yo pienso que lo más importante es que se converse primero con la necesidad y que sea acorde a la realidad que tenemos, ¿sí? Porque históricamente hemos visto cómo la normatividad y la regulación va por un lado, pero la realidad va por otra, ¿cierto? Entonces ahí es donde normalmente empezamos las diferentes situaciones donde va y viene, ¿sí? Ahora lo discutían en el panel, mandamos la información, se devuelve la información, me devuelven esto, me dicen que sí aprobaron, que no aprobaron, y es la misma situación. Yo pienso que es fundamental tener la regulación para que las cosas queden bien hechas, ¿sí? Para que además podamos garantizar que lo que estamos entregando a las instituciones prestadoras de servicios de salud en formación adicional y complementaria y todo lo que estamos haciendo por el desarrollo profesional permanente de los diferentes profesionales en el país sea acorde a la realidad del país. Eso yo pienso que es lo más importante que en este momento nosotros como instituciones, pues yo soy el gerente de la Clínica del Prado, pero represento, como ya lo mencionaron, el Grupo Quirón Salud. Tenemos 8 instituciones de alta complejidad en el país, de ellas 6 están en Medellín, y nosotros alrededor del último periodo anual hemos podido recibir alrededor de 1000 estudiantes en nuestras diferentes instituciones, el 50% de ellos están en Antioquia. Y para nosotros es satisfactorio cuando vemos cómo van creciendo, ¿sí? Y cuando digo estudiantes, no es solamente pregrado, nosotros recibimos de todo tipo de formación con los diferentes programas que estamos en conjunto con algunas de las universidades que están aquí presentes y otras con otras universidades del resto del país, que son alrededor de 20 universidades que tienen convenio con nuestras clínicas. Entonces, pienso que revisando la normatividad como nos la menciona el decreto, creo que es importante que sea coherente, porque también para la Secretaría es muy importante que si ella es el ente regidor en el momento, ¿sí?, se pueda coordinar fácilmente y no sea, como decimos al otro día, decir, bueno, y entonces estos estudiantes, ¿cómo certifico yo que realmente están saliendo bien? ¿Cómo puedo decir que ese programa que me están ofreciendo adicionalmente es bueno? Gracias. Entonces, si es bueno o no el programa, si cumple con lo que necesitamos, si realmente como prestadores estamos ofreciendo programas que no necesita nuestra ciudad, nuestro departamento o nuestro país, porque claramente sabemos, la formación es fundamental, pero para los prestadores generar espacios de formación también genera unos recursos adicionales, porque el efecto de la prestación
con docencia va muy paralelo al tema de productividad de las instituciones, y eso es algo que en algunas de las instituciones dicen, no, yo más bien por ahí, por el tema de la docencia no me voy, y la academia, porque de pronto no soy tan productivo como quiero que sea. Pero para nosotros en el grupo, con nuestras instituciones, es fundamental ser parte de la solución del problema que tenemos hoy, ¿sí? Poderlos acompañar para que como instituciones prestadoras tengamos una alternativa adicional, no solamente como centros de práctica, porque no es nuestro objetivo únicamente ser unos centros facilitadores de práctica profesional, sino co-creadores de la formación. Mil gracias, doctor Mejía. Tenemos también hoy un invitado muy especial, no sé si ustedes hayan oído hablar del Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica. Tiene un nombre un poquito más largo, pero en últimas es el CAMEC, que hace parte, o fue, digamos, una iniciativa que sale de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El doctor Guillermo Quintero, gracias por aceptar la invitación, nos acompaña hoy, y ellos ya han empezado a desarrollar un poco de forma más organizada todo esto relacionado con la educación médica continua, en relación también con la posibilidad de una certificación y una recertificación médica. Doctor Quintero, cuéntenos un poquito cómo ven ustedes el avance de ese tema de la educación médica, la recertificación, y cómo reciben ustedes esta nueva norma, el decreto 376, en relación con el desarrollo futuro de lo que ustedes vienen haciendo. Bueno, doctor Luis Carlos, pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Ascofame tiene toda la historia que vimos en el video y es espectacular, y lo que siempre digo yo es que somos uno solos, somos un solo país, servimos a una misma sociedad, y las sociedades científicas hace más de 20 años comenzamos a trabajar en la posibilidad de pues, el reconocimiento y de la importancia del desarrollo profesional permanente y la educación médica continua. Se trabajó desde hace 20 años, pero hasta hace 10 años logramos estructurar una organización que se encarga de recertificar. En principio, la gran mayoría son médicos especialistas, entendiendo pues que como muy bien lo decía la doctora Vázquez, yo le digo a mis egresados, ahora sí tiene que comenzar a aprender. Y es la verdad, cuando yo salí de hematólogo hace ya más de 25 años, no sabía realmente hematología. Y tenía el cartón de que sabía la hematología al momento, pero la hematología que sabía en ese momento ahora ha cambiado tremendamente. De hace 5 años acá ha cambiado tremendamente, y es necesario que nuestros pacientes reciban la atención que se merecen y que su médico esté absolutamente respondiendo a las expectativas que tiene el paciente, y eso pues genera pues que tendremos que desarrollarnos continuamente. Hicimos un programa de recertificación cada 5 años, liderado cada programa por cada sociedad científica, bajo una coordinación general del CAMEC y bajo unos lineamientos del CAMEC. Sabemos todo de la falla de la obligatoriedad, y trabajamos al interior en la voluntariedad. Creemos que tiene mucho peso el que sea voluntario, porque el voluntario implica que usted como persona, como médico, ha interiorizado la importancia de vivirse actualizado y que sea reconocido como alguien actualizado y que tiene las competencias para ejercer en ese momento de su vida. Tenemos ese programa, tenemos más de 42 sociedades científicas vinculadas, tenemos más de 6.000 médicos ya recertificados, especialistas. Estamos comenzando, no es fácil comenzar, no hay una
obligatoriedad, y eso hace que muchos colegas digan, no, pues ¿para qué me certifico? ¿Qué me da certificado? Lo que mencionaban ahorita, ¿para qué me acredito si igual el médico va a ser el médico? Salga de donde salga, el Estado lo va a reconocer con igual de condiciones, pero la sociedad no. No lo va a reconocer, y lo explicaban ahorita, el 80% de los que entran a posgrado son de facultades de alta calidad. Tarde que temprano se va haciendo obligatorio el estar certificado porque la sociedad lo va a exigir, los pacientes lo van a exigir. En Estados Unidos no es obligatorio, no es obligatorio estar certificado, pero vaya ejerza si no está certificado, va a ser mucho más complicado. Y aquí en Colombia ya hay instituciones que están dándole valor al certificado de certificación CAMEC. Nosotros recibimos con agrado, hemos participado en el ministerio también, con agrado este decreto, porque nos pone a todos a funcionar, y ahora pues viene el otro punto, es de la calidad, que hablaremos más adelante, de esta y los oferentes, el cómo calificar oferentes, el cómo hacer que hoy en día no tenemos falta de cursos, tenemos exceso. No tenemos el tiempo para estar en toda la cantidad de oferta de cursos. En mi caso de hemato-oncología es impresionante. Mi esposa es cardióloga y llegó un momento que me tocó sentarme con ella, venga, trabajamos de 7 a 5 de la tarde y llegamos a la casa a seguir en los cursos, venga, pongámosle un pare, como un límite, pongamos unas cosas, y eso también es parte del desarrollo de cada uno de nosotros, y ver cómo integramos eso también a la calidad de vida de nuestros médicos. Gracias, doctor Quintero. Y de manera pensada, quise dejar acá al doctor Cárdenas cerrando esta primera ronda. El doctor Cárdenas actualmente es el presidente de la Sala de Desarrollo Profesional Permanente, donde se ha venido desarrollando, construyendo una propuesta que hoy ya se ha presentado al país, que busca justamente eso, tratar de darle algún tipo de organización sistemática y de evaluar unos elementos básicos de todas estas acciones de formación continua que se presentan a la comunidad médica, al país, para de alguna forma también ASCOFAME y sus facultades de medicina vean, nosotros realmente estamos interesados en que esto funcione mejor. Doctor Cárdenas, cuéntanos un poquito como de las características de ese sistema de evaluación de la educación continua y cómo puede beneficiar a quienes hoy están acá en este auditorio, que como saben, representan facultades, representan instituciones de salud, representan autoridades sanitarias, por supuesto personal médico. Gracias, doctor Luis Carlos, y un saludo para todas las personas asistentes. Quiero destacar de manera inicial la posición de ASCOFAME, una en la perspectiva histórica, lo vimos en el video, cómo ha demostrado su vocación, de lo que ayer veíamos en nuestro taller de planeación prospectiva, una inteligencia colectiva, que sumemos a través de la vinculación de las diferentes facultades, que no son solo el nombre de facultades, sino son comunidades académicas, que implican estudiantes, profesores, egresados, directivos, y eso es la naturaleza misma de ASCOFAME. Pero otro rasgo que me parece muy importante es que viene de la sociedad civil, es una organización y busca trabajar sobre la autorregulación, el desarrollo de autonomía, de la propuesta, de participar, que ha sido precisamente la invitación que ha reiterado nuestra ministra de Salud. Y en ese camino hemos podido ver cómo hay una diferencia, y ASCOFAME lo ha reconocido, entre la formación del pregrado, la formación del posgrado y el desarrollo profesional permanente. Son momentos formativos distintos, donde hay agentes que intervienen diferentes.
Y entonces, si nos situamos, para el caso en desarrollo profesional permanente, aparecen las organizaciones prestadoras de servicio, aparecen las autoridades sanitarias, la industria farmacéutica, y hay que nombrarla y trabajar también con ellos, y aparecen las sociedades científicas, que es muy importante el papel que en el contexto social están desempeñando, y seguimos las facultades y la organización de facultades. Entonces, el momento es distinto. El reto que tenemos cuando uno entrega a un profesional en pregrado o en posgrado es dejarlo competente, dispuesto a que pueda seguir aprendiendo, porque por contenidos no nos da el tiempo, por evolución de la práctica médica, como decía la doctora, no es posible. Entonces lo debemos dejar muy dispuesto, muy flexible, muy abierto, de mente abierta para poderse adaptar, sobre todo a ese reto que nosotros tenemos hoy de trabajar lo local y lo global, porque cada ente territorial tiene sus localidades, sus necesidades, sus particularidades, pero si tenemos una persona dispuesta, que está abierta, es posible desarrollar ese continuo desarrollo profesional permanente. Entonces, en esa perspectiva, nosotros nos inquietó mucho cuando aparece el decreto, y entonces, pero luego cuando lo miramos con detenimiento, nos vimos expresados, recogidos en mucho de lo que está planteado ahí, porque Ascofame venía trabajando desde el consenso de Montería de manera reiterada e intencionada en desarrollo profesional permanente, un componente de ellos, educación continua, no el único. Y esa educación continua, mucho de lo que se debatió y se discutió en todas las regiones quedó incluido en ese decreto. Entendemos nosotros que como sociedad civil estamos participando. Hay preguntas sobre el decreto, sobre todo de su ejecución, de su desarrollo. En el país es frecuente que lo normativo sea lo que organiza, y así pues hemos venido trabajando, pero documenta, porque está en clave del sistema del Ministerio de Salud y Protección Social, lee la realidad del sistema de salud, involucra a todos los agentes, les da unas responsabilidades y unos compromisos en tiempo. Y entonces ahí estaremos trabajando para estimular y seguir esos desarrollos. Muy bien, segundo rasgo grande de Ascofame. Y creería que el tercero es precisamente en esa inteligencia colectiva, cómo de acuerdo con cada momento formativo trabajamos con otros. Y entonces vemos en desarrollo profesional permanente el trabajo muy cercano con las sociedades, porque el interés de las sociedades, es su naturaleza, es trabajar con los especialistas clínicos de primera, de segunda y formaciones posteriores. Ascofame va a trabajar y viene trabajando con los médicos generales, pero la metodología, los modelos, las maneras como se define el seguimiento y el planteamiento de la calidad, lo compartimos y nos retroalimentamos mutuamente. Entonces el trabajo también de Ascofame es decíamos ayer, de piñón, de articulador, de facilitador del diálogo con todas las iniciativas muy ricas que hay, incluidas las instituciones de educación superior. Y entonces cuando uno mira la educación continua, para ir llegando a lo que plantea Luis Carlos, ahí no hay normativa como él señalaba, empieza a producirse, pero hay un extraño orden de las cosas, donde ahí sí que es de manifiesto una relación oferta-demanda con todas las características que ello tiene. Y entonces, sí hemos querido nosotros, uno, con la claridad que la educación continua no conduce a un título formal, la educación continua conduce a un reconocimiento en una formación previa, con unos énfasis establecidos y en unas mejoras de las habilidades, y en esa condición nos preocupaba muchísimo el oferente y las acciones educativas, y entonces cómo generamos calidad o criterios de calidad, por lo menos para planteárselos a la sociedad con respecto al oferente y con respecto a las acciones. Y en ello establecimos, este es otro elemento muy interesante del trabajo en Ascofame, y es cómo dialogamos a nivel internacional, lo veíamos en toda la mañana, lo que la Federación Mundial está diciendo en educación continua, tiene unas condiciones, unas características, las revisamos, las adaptamos, fue un trabajo intenso,
porque pues eran un número importante, cómo las ponemos en contexto, cómo las referimos a nuestra experiencia, y ese fue el ejercicio que nosotros adelantamos. Pero por otro lado, sabiendo que no conduce a título, que es un componente, resulta muy importante en ese desarrollo profesional permanente el otro núcleo, que genera mucha atención por diferentes frentes. Vimos en la experiencia de la Universidad de Antioquia ya cerca de 5 programas de entrenamiento avanzado, y esto le va a dar un orden distinto a las cosas, va a documentar lo que la doctora señalaba de la necesidad local para dar respuesta con calidad en asocio con hospitales que son universitarios, bien porque tienen el título o porque están en un camino serio y tienen una historia, y una universidad acreditada con una oferta académica robusta para poder respaldar estos entrenamientos avanzados. Entonces, en ese panorama, el trabajo de Ascofame es un trabajo misional por la calidad, pero también por proponer desde la sociedad civil y lograr que las personas, finalmente los pacientes, los profesionales, pues tengan panoramas más amigables y con mejores futuros posibles a propósito de este componente de desarrollo profesional permanente. Por tanto, con todos los agentes del sistema estamos dispuestos, estamos trabajando, porque es la realidad, y creo que eso también es una de las fuerzas del decreto, que es incluir quienes están involucrados directamente con los desarrollos profesionales permanentes, la práctica de la medicina, que es lo que nos convoca. Gracias, doctor Cárdenas. Quisiera incluso hacer mención a una primera experiencia acá de la aplicación de lo que el doctor Cárdenas nos acaba de explicar, y fue cuando estábamos piloteando ese modelo con la Universidad de Antioquia. Fue todo un reto, porque no estábamos primero con una institución cualquiera, estábamos hablando de la Universidad de Antioquia, que no tiene nada más ni menos de 180 años de experiencia en educación médica, hay una infraestructura, y facultad acreditada, reacreditada, etcétera, etcétera. Y claro, no fue fácil decir, óigame, Ascofame va a evaluar, digamos, su modelo de oferta de educación médica, de educación continua médica. Claro, por supuesto, digamos que fue un impacto muy grande, pero resultó ser toda una experiencia de valor, de aprendizaje conjunto, donde efectivamente se dan cuenta desde la universidad que hay cosas que mejorar, y por supuesto, como era un ejercicio también de pilotear, Ascofame dice también hay cosas que mejorar desde el modelo. Finalmente es un valor agregado importante a la Universidad de Antioquia con el sello de Ascofame sobre su oferta de educación médica, además ya como un oferente certificado que, digamos, tiene unos elementos que permite garantizar el tema de la confianza, de la calidad en lo que está ofreciendo. Entonces, doctor Mejía, yo quería preguntarle justamente a usted, como representante de unas instituciones tan importantes acá a nivel regional y nacional, si le ve valor agregado justamente al desarrollo de un sistema de instituciones que hagan esa evaluación del oferente y de las acciones de educación médica continua que se ofrecen, y eso le daría más confianza que lo que actualmente hoy tiene. Hoy, de alguna forma, usted tiene un panorama donde tiene cantidad de oferta versus ese desarrollo de instituciones certificadoras que le digan, vea, estos programas le garantizo que por lo menos tienen un mínimo de calidad que le ofrecen a usted bajo estos y estos parámetros. ¿Cómo ve usted esa perspectiva? La respuesta es por supuesto, ¿sí? Para nosotros consideramos que es fundamental tener ese trabajo conjunto, porque creo que lo hemos discutido en la mañana, y es muy claro cuando uno como profesional tiene un título de X universidad, ¿sí? Se va a presentar a otra situación, siempre empiezan unas preguntas: ¿de qué universidad salió esta formación? ¿De qué tipo fue? ¿Quién se la dictó? ¿En qué hospital hizo esa pasantía? ¿Sí? ¿Quiénes son los profesionales con los que hizo la pasantía? Todo eso es fundamental, ¿sí? No quiere decir que sean malos o no sean tan malos, no, es que finalmente todos podemos hacerlo muy bien hecho, pero siempre nos va a quedar esa pregunta en el aire de este profesional: ¿cómo podemos acreditar, certificar o garantizar que no es simplemente que lo que fue
hizo una pasantía observacional, no hizo ningún entrenamiento adicional y hoy yo lo estoy trayendo a mi equipo de trabajo ya a intervenir, ¿sí? Eso es fundamental. Yo pienso que, de hecho, nosotros venimos trabajando como organización, hablo ya en el tema Quirón, con diferentes universidades precisamente buscando eso, ¿sí? Que nuestros programas que ya tenemos propios en el desarrollo profesional permanente tengan un acompañamiento adicional, ¿sí? Ese acompañamiento adicional yo lo definiría como un garante paralelo dentro del desarrollo profesional de cualquiera de nuestros estudiantes de cualquier índole. Doctora Paula, de alguna forma le planteo como la misma inquietud. Creo que ya con usted hemos venido conversando sobre la posibilidad, digamos, de entrar a hacer esa evaluación. ¿Cómo usted ve esa posibilidad y esos primeros acercamientos? ¿Hacia dónde debemos avanzar? Yo voy a hacer una confesión. Cuando yo presenté en el Consejo Académico a principios de este año de la universidad nuestra iniciativa como Facultad de Medicina para presentarnos ante Ascofame como universidad en términos de que nuestros procesos de desarrollo profesional permanente de educación médica continuada, ni siquiera médica continuada, educación continuada en salud, porque les hablaba, ustedes saben que la Universidad CES tiene ya más o menos somos unos 14 programas y la mayoría de ellos en área de la salud. Entonces yo les decía, es una necesidad de la universidad y me hicieron una pregunta, y lo necesitamos hacer, o sea, ¿y qué pasa si no lo hacemos? Ayer hacíamos ese ejercicio de prospectiva pensando, ¿y qué pasa si no nos volvemos imprescindibles? O sea, ¿en qué es imprescindible este proceso de Ascofame y por qué esto es valioso? Entonces, cuando esa pregunta, que no fue impertinente ni para nada, sino que creo que fue una pregunta crítica, y muchos nos lo estamos haciendo, yo creo que ese es el objetivo, uno de los objetivos de este panel, para las IPS, para el sector gubernamental, para las sociedades científicas, para las facultades. ¿Por qué es que es importante y qué es lo prescindible de poder decirle a la sociedad que nuestros procesos de educación tienen un proceso de validación de calidad entre pares? Y cuando yo lo pienso también como nueva decana, ¿por qué? La Facultad de Medicina no tendría por qué hacerlo, ¿cierto? La universidad no tendría por qué hacerlo. Yo creo que lo valioso es lo que estamos planteando acá y que tenemos que comunicarlo mucho más también a la sociedad. ¿Por qué es valioso decir que nuestros procesos de educación médica continuada tienen como un sello de calidad que garantizan que se está haciendo de manera idónea, transparente, como se llama este panel, ¿cierto? Y que los procesos que nosotros ofrecemos tienen ese valor que yo creo que cuando hablamos en términos de formación médica no debería haber ni siquiera unos mínimos. Yo creo que no hay ninguna justificación para que no haya un médico formado en alta calidad, y cualquier proceso de educación continua tiene que dar esa garantía. Nosotros en la universidad hicimos esa reflexión profunda, como les digo, y nos empeñamos. Entonces estamos viviendo ese proceso, no solamente para nuestros entrenamientos avanzados en medicina, en los que también estamos trabajando de manera rápida y con el acompañamiento de Ascofame, sino también en validar, en términos de calidad, lo que hacemos, con la esperanza de que, con la comunicación que hacemos esto a todos los sectores, sean conscientes de que lo que ofrecen las universidades y las facultades de medicina en general de salud son procesos que entre pares, con un proceso muy largo de trabajo, en esto que acabo de decir yo para estar así toda millennial, el ecosistema de educación médica en el que todos nos necesitamos. Es que ayer lo hablamos, no somos ni siquiera ni unos más que otros, ni unos más importantes que otros. Podríamos hacerlo solos, sí, Quirón Salud puede hacer sus formaciones, las asociaciones lo pueden hacer solos, el sector, la doctora Ligia puede mañana decir esto es lo que se va a hacer, todos lo podemos hacer solos, las universidades también, pero sí sé que es mucho mejor si lo hacemos juntos, que todos nos necesitamos en este ecosistema y que si lo hacemos además juntos, lo que estamos dando y la necesidad y mi reflexión como Facultad de Medicina es, si lo hacemos con el acompañamiento de Ascofame y bajo estas lógicas de autorregulación y ejerciendo la autonomía universitaria, no simplemente recordándola, solicitándola, demandándola, sino ejerciendo la autonomía universitaria, lo que estamos demostrando es, hacemos unos procesos de formación que no solamente son desde la lógica de oferta y demanda muy valiosos, muy interesantes, muy creativos, muy novedosos, sino además
dan respuesta a las necesidades de las IPS, a las necesidades del Estado frente a lo que debe ser la formación y la educación continuada de todos los profesionales de la salud. Esas han sido nuestras reflexiones. Gracias, doctora Pala. Y como estamos en hora de confesiones, yo también debo confesar que cuando arrancamos con este proceso hubo tensiones fuertes con CAMEC y con sociedades científicas, porque de alguna forma se sentía que estábamos en competencia frente a temas relacionados con la educación continua y un poco mirando hacia la certificación y recertificación. Cosa que se fue resolviendo poco a poco después de que nos sentábamos y mirar más bien que lo que realmente teníamos era un mismo objetivo y que podíamos unir y complementar esfuerzos. Que creo que finalmente estos espacios, entre otras cosas, este foro es una acción de educación continua y por lo tanto también debe tener una estructura, unas condiciones de calidad, no puede ser algo desordenado porque finalmente vamos a hacer perder el tiempo a ustedes, a quienes están invitados, etcétera. Pero entonces la pregunta, doctor Quintero, es en ese marco, digamos, de colaboración y de ese ejercicio de autorregulación que hemos venido realizando, ¿qué le pediría a usted a las autoridades nacionales, a los reguladores, para que nos apoyen y nos faciliten el cumplimiento de ese objetivo de garantizar la calidad de la educación continua y probablemente con ánimos de llegar a una certificación o recertificación? Usted de pronto ve con buenos ojos que se regule un poquito más, que se reglamente, o prefiere que sigamos ese camino de conversación y autorregulación y nosotros, cuando hablo de nosotros son facultades de medicina, sociedades científicas, instituciones, prestadoras de servicios de salud, nos pongamos de acuerdo para seguir adelante en el proceso? A y B son ciertas. Yo creo que el trabajo que hemos hecho, tanto Ascofame, con toda… Yo siempre, cuando me reúno con la gente de CAMEC, la junta directiva de Ascofame reúne la educación médica por principio, es su razón de ser. Nosotros, como sociedades científicas, respondemos a un área y somos esencialmente profesionales en esa área. Claro, yo estoy aquí con la camiseta de CAMEC, a la vez estoy con la camiseta, debajo tengo la camiseta de la Universidad de los Andes, tengo la camiseta de la Fundación Santa Fe de Bogotá, tengo la camiseta de ser papá, de estudiante, tengo la camiseta de ser paciente. Entonces creo que el trabajo que hemos hecho, y sobre todo Ascofame, hay que admitirlo, ha sido espectacular. Y lo hemos hecho sin regulación. Y CAMEC tomó la decisión de recertificar sin ninguna regulación. Un cartón que cualquiera diría no vale nada. El trabajo que hicimos fue comenzar a darle valor a eso. Entrar con cada uno de nuestros miembros de sociedades científicas a que se responsabilizaran ellos de darse valor, a ser reconocido como un médico que está interesado en estar permanentemente brindándole mejor servicio. Y entonces, uno dice, ¿la regulación para qué? Si lo hemos podido hacer y lo estamos haciendo, y probablemente pase a futuro, el sueño mío es que si tiene la certificación, el sello CAMEC sea como el ICONTEC, la norma tal, igual que Ascofame, y la sociedad lo va a pedir. Los hospitales lo van a pedir. Los hospitales públicos también lo van a pedir. Necesitan alguien que tenga introducido en el ADN ese crecimiento continuo que lo haga realizar como persona y ante la sociedad. Entonces, el Estado, que es lo que yo veo, yo lo recibo con bueno, porque el Estado siempre hemos intentado, sabemos que la Corte Constitucional cortó la obligatoriedad, y yo también lo recibí, respectivamente, creo que no era el momento, y fue bueno,
¿Se imaginan ustedes en esa época estar recertificándonos sin tener todo lo que hemos hecho en los últimos 10 años? Las cosas se dan cuando se tienen que dar y hay que sacar el provecho cuando se tienen que dar. Entonces yo lo recojo con muy buenas, el CAMEC lo recoge muy bien el decreto 376 y creo que ambas cosas deben ser tanto la motivación de autorregulación como la regulación por el Estado. Gracias, doctor Quintero. Bueno, Ascofame ha desarrollado, nos queda un pilotaje, un curso de APS para médicos generales, curso que fue desarrollado en conjunto con los decanos, profesores, docentes que hacen parte de nuestras facultades de medicina, que tuvo digamos, un acompañamiento y un aval del Royal College de Inglaterra. Quería decirle, doctora Ligia Amparo, que estamos en conversación incluso con la ministra para ver si logramos ya hacer el pilotaje de ese curso y ponerlo a disposición de todo el país. Esperamos que sea lo más pronto posible, en el entendido de que es un compromiso, cuando hablo de Ascofame es de sus facultades de medicina, para poder llegar con ese tipo de formación y educación por fuera de las aulas, de los salones, nos decía ahora la profesora de las facultades, porque por supuesto, si queremos hacer un cambio rápido e importante, no podemos traernos los 100.000 médicos que ya están ejerciendo al interior de las universidades. Eso era como un poco una respuesta, digamos, a nivel institucional a su preocupación. Eso no lo resuelve, digamos, unas particularidades específicas, pero por supuesto, yo creo que el compromiso es seguir apoyando las necesidades que tiene la población en salud y que son expresadas a través de las autoridades sanitarias, en este caso regionales. Le quería plantear, digamos, una inquietud frente a la posibilidad que en un momento dado se planteaba en estas discusiones sobre el decreto, de que sean las secretarías de salud quienes dieran una especie como de revisión y aval a las acciones de formación continua que se presentan en un territorio, por ejemplo, con Antioquia. ¿Usted cómo se vería, digamos, como entidad reguladora, haciendo la revisión, control y dándole el aval a los cursos que ofrecen las universidades, las IPS, otro tipo de escuelas, etcétera? ¿Se ve usted, digamos, en ese papel? ¿Ve usted a la Secretaría de Salud de Antioquia ejerciendo ese rol? ¿O qué plantea frente a esa posibilidad? Me parece que si, por ejemplo, se reglara eso hoy, no estaríamos en la capacidad de hacerlo. Este sería un acto irresponsable porque seguiríamos haciendo normas para no cumplirlas. Hay un ente competente claro, que es la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación, para, de alguna forma, lo que no es óbice para que no trabajemos articulados, porque habrá unas competencias alrededor de salud que de la mano de ustedes, como hablábamos de trabajar conjuntamente, podemos apoyar a ese ministerio competente en hacer alguna revisión sobre lo que usted plantea. Entonces hoy, si usted me pregunta hoy no estaríamos en la capacidad de hacerlo. Es ese ente, y no es porque sea del sector o no, sino que la educación, digamos, en cualquiera de los frentes, tiene hoy un ente regulador. Esa sería mi respuesta. No sé, yo sabía que me iba a dejar… Doctora, sí. No, quería decirle, tiene usted representantes de facultades de medicina, de sociedades científicas, de los prestadores de servicio. Frente al tema de educación continua, ¿usted qué les pediría hoy? Decir, hoy realmente el departamento tiene esta necesidad urgente, deberíamos trabajar, sentarnos a trabajar en tal y tales cosas. ¿De pronto tendrían alguna propuesta? Sí, por supuesto, muchas, porque si vemos las debilidades que tenemos en materno-perinatal, en la resolutividad en los municipios, si vemos el tema que dije ahorita de salud mental, en los temas clínicos propiamente dichos, si vemos en todo lo de cardiocerebrovascular, hay unas competencias que necesitamos reforzar en los municipios, obviamente de acuerdo a sus características, porque no todos habrá que hacer lo mismo, atendiendo a que podemos hacer el análisis, y es lo que venimos detallando hoy, de la morbimortalidad, de las necesidades que tiene cada municipio, región o zona dispersa, que serán diferentes, siendo incluyentes y analizando las desigualdades e inequidades en salud. Y adicionalmente, lo que usted acaba de plantear, que es perentorio para nosotros, la atención primaria en salud, el que aprendamos a salir
a estar afuera, a identificar riesgos tempranamente, a entender que debemos hacer canalizaciones. Eso es vital hoy en el proceso. Y acá en el documento lo enfocan inclusive a la atención primaria en salud, que es la base de volvernos predictivos, de volvernos, de impactar los riesgos y no ser tan medicalizados o tan asistenciales, por llamarlo de alguna forma. Entonces hoy es base, y como lo miramos en el gobierno nacional, él plantea precisamente eso, cómo revivir la salud pública en el departamento, que no seremos solo nosotros en el sector salud. Entonces cuando usted plantea eso de APS, maravilloso, inclusive ahorita tenemos un curso con enfermería, y yo decía, el curso de APS lo debe hacer el secretario de Educación, el secretario de Infraestructura, el secretario de Minas. Eso no es que seamos nosotros solos, porque avanzar en esa estructura mental sería para nosotros vital. ¿Me deja agregar algo? Yo me iba a dejar de última para no… Porque una de las cosas que me ocupa más de la calidad y adicional es que con mucha calidad, con mucha oferta, pero también hay una tarea que tenemos, y es que en las instituciones y las IPS en especial, le pueden dar mucha oferta, pero los profesionales no tienen el tiempo para hacer el curso, ni para capacitarse, porque trabajan en 2 y 3 instituciones por necesidad, no lo va a venir acá a detallar, pero está la oferta y no hay la disposición del profesional para hacerlo. Ahí hay un trabajo que nos toca hacer a todos alrededor de ese proceso. O se inscribe, por eso tan importante cuando hablan de medir la calidad de los mismos, de esa educación continua, totalmente de acuerdo que esto tan cambiante necesitamos, así salgamos muy buenos profesionales, estar en ella, pero nos inscribimos al curso y nos certifican, porque obviamente la asistencia, y por asistencia ya ganamos. Y puede que ni hayamos visto nada, porque como es virtual, estamos en 2 reuniones y en 3 no vimos nada. Ese tema también hay que revisarlo, hablando de la vida real, ¿cierto? Entonces eso es importante también tenerlo presente para hacer posible que las cosas funcionen mejor. Mil gracias, doctora Ligia Amparo. Y creo que la Secretaría de Salud plantea unos temas importantes que creo que se engloban dentro de ese concepto de desarrollo profesional permanente, y es que no solamente es capacitación, es ligar eso con el desempeño del profesional en su institución, pero también con la calidad de vida y el desarrollo personal y profesional que él puede tener. Y algo muy importante, el tema de la evaluación. Si no se evalúa, probablemente nadie va a tener confianza de que se cumplieron los objetivos de esa acción de educación continua. Doctor Cárdenas, cierre usted por favor este panel haciendo sus comentarios con respecto a esos planteamientos de la Secretaría de Salud. Yo creo que lo que hemos visto hoy es un interés auténtico de diferentes instituciones, de distintos agentes, porque a los pacientes les vaya mejor, porque nuestros profesionales sean más hábiles, más competentes, y que con ocasión de su ejercicio profesional se mantenga el encantamiento, las ganas de hacer las cosas bien, y creemos que todo lo que podamos sumar conjuntamente para que eso sea posible está dispuesto. Todos compartimos esos deseos y vemos que aquí se ha generado mucha data, muchos datos en las regiones, y esa combinatoria de datos que tienen todas las instituciones nos hace fuertes a propósito de tecnologías de información, plataformas, para poder hacer los registros y dar cuenta de todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo celebro el encuentro, la disposición y ese generar inteligencias colectivas. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. No, yo celebro que se hable aquí de todo lo que es desarrollo profesional permanente, pero me preocupa seriamente el ecosistema, y me parece que el eslabón más débil y más vulnerable es el eslabón del médico general. Está expuesto a una serie de presiones y que inclusive, como decía la doctora, no le dejan tiempo ni siquiera para capacitarse, y le exigimos que se capacite y le pedimos 1000 cosas, pero no le generamos
Entonces, eso es parte del desarrollo profesional, es que tengamos médicos felices, que tengamos personas que desarrollen su vida, no solamente como con la capacidad de resolver el problema de ellas, sino que resuelva su propio problema de vida y de existencia, y que hagan que ese médico esté actualizado, que tenga una vida digna y que tenga una existencia con la cual esté satisfecho. Yo creo que eso tenemos que trabajarlo también, porque podemos exigir mucho, pero cuando yo me senté con mi esposa, oiga, venga, usted dictando conferencias, yo dictando conferencias, casi que quedamos en el cuadro, venga, esto hay que parar, no, la vida tiene que ser integral, tenemos que formar personas, nosotros tenemos que formar personas íntegras, seamos nosotros íntegros también. Y a ese punto creo que toca llegar, porque si le vamos a exigir a un médico general que trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche y que se capacite, pues estamos siendo incoherentes en el desarrollo. Gracias, doctor Quintero. De verdad que son unas reflexiones que ojalá se conviertan en propósitos, y esos propósitos en acciones concretas para que entre todos, de alguna forma, empecemos a plantear soluciones a estas situaciones que hoy se presentan. Mil gracias nuevamente, mil gracias a ustedes, y continuamos entonces con el programa. Agradecemos a todos los panelistas por sus valiosos aportes desde cada sector. Sin duda una discusión muy enriquecedora para todos. Ahora abrimos un pequeño espacio de preguntas. Si tienen alguna pregunta para los panelistas, estamos con los micrófonos abiertos para ello. Si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano y... Bueno, y si no hay preguntas, pues también podemos continuar con el cierre del foro. Al fondo hay una pregunta. Le van a llevar el micrófono. Bueno, me presento, Juan Esteban Peláez, docente Uni Remington. En el último panel vi representantes de sociedades científicas, de IPS, universidades, y mencionaban entidades privadas que también brindan conocimiento en salud, pero no vi invitados al respecto qué estrategias o qué han planteado hacer como para unir fuerzas, como lo planteaba la doctora Paula, para que todos los sectores articulen esa formación continua del personal de salud. ¿Hay alguna estrategia para vincular también a esos entes que no son propiamente de entidades educativas o de IPS? Estoy hablando de ejemplos como Salamandra y otras empresas que se dedican a ese tipo de formación. Bien, gracias. Justamente es una de las preocupaciones que ha tenido Ascofame y sus facultades de medicina, es que hay un, digamos, vacío hasta ahora en lo que se ha presentado como reglamentación de la educación continua, y es que se dice va a haber unos criterios básicos para evaluar, digamos, la pertinencia y la calidad de esa educación continua, pero no hay unos elementos que ahonden un poco en cómo se va a llevar a cabo eso. O sea, ¿qué pasa cuando hay una oferta o un oferente que no cumple con unos mínimos o unos básicos que garantice esa calidad? Y es una de las preguntas que le planteamos en su momento al ministerio. Bueno, pero eso muy bonito y todo, pero ¿cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a hacer? Y por eso, digamos, nuestra propuesta desde Ascofame, que es una propuesta que se ha plantado de hace varios años, es que haya, digamos, esos organismos certificadores y esos sellos que permitan diferenciar qué oferentes y qué oferta de educación continua, por lo menos, digamos, tiene ese filtro, esa evaluación de la calidad y la pertinencia, y la persona o la institución o el médico que quiera tomar esa acción de formación continua, sepa que ya hay alguien que garantiza que se cumple, digamos, con esos mínimos. Pero actualmente subsiste ese vacío y ya se lo hicimos conocer al ministerio para que, digamos, haya alguna acción en ese sentido.
Ángelo Laverde es nuestro director de evaluación y tecnología en salud que ha ayudado a desarrollar todo este sistema. Gracias por la pregunta. La premisa de la evaluación consiste no en el quién, sino en el cómo. Independientemente del oferente, sea universidad, sea hospital, sea una empresa privada, tanto que en la sala hace parte la Organización para la Excelencia en Salud. Los criterios de calidad son los mismos. Se evalúa exactamente con el mismo rasero de calidad, tanto a nuestras facultades como a una sociedad científica, y por eso es que estamos trabajando en el indicador. Y no es simplemente una evidencia documental, sino que realmente se evidencie el proceso de mejoramiento continuo en la educación. Si ese curso, ese webinar realmente está desarrollando la competencia que usted se comprometió a desarrollar, y cómo lo está haciendo. Si es solamente del saber hacer, del cómo hacer o del ser. Y ahí es donde no hay cabida para todos los oferentes, pero garantice la calidad, porque hay proliferación de educación continua y más con la pandemia. Ahora todo lo llamamos curso virtual y lo vamos a evaluar y es un PDF, un video y un foro. Eso no es educación virtual. Y rescatar esa calidad y la epistemología de las denominaciones en educación continua. Foros que no son foros, paneles que no son paneles. Se vuelve un tema de mercadeo para vender más educación continua. Lo que estamos haciendo desde Ascofame es ver el propósito pedagógico, cómo se mide, cómo se evalúa, y creo que ahí cualquier oferente, la palabra somete no me gusta, pero toca la puerta, quiero evaluarme, y el mismo rasero de calidad para todos. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Los invitamos a que sus instituciones hagan parte de la red de oferentes de educación continua de Ascofame. Para eso un video corto, podamos cerrar la sesión. La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina los invita a que su institución haga parte de la red de oferentes de educación médica continuada. Esta red nace con el propósito de proponer un sistema integral de evaluación de la calidad de la educación continua, que lleve a la concertación política, técnica, educativa y financiera de las instituciones que ofrecen acciones formativas no conducentes a título, de tal manera que éstas sean actividades educativas que conduzcan al aprendizaje permanente y progresivo. Este sistema tiene un enfoque intersectorial y multidisciplinario de la educación continua, que le permita a los participantes o estudiantes y a los oferentes de educación médica continuada, desde su autonomía y autorregulación, acceder y ofrecer acciones formativas de calidad, alineados con los estándares internacionales como los de la World Federation for Medical Education. Esta red cuenta con un mecanismo de reconocimiento de los programas e instituciones para impartir educación continuada, basado en criterios de competencia, control de calidad y el otorgamiento de créditos académicos a los participantes en los eventos educativos que se tendrán en cuenta en los programas de certificación y recertificación voluntaria. Hacer parte de esta red de oferentes asegurará el uso racional de los recursos, la pertinencia y oportunidad de las ofertas. ¿Quiénes podrán participar en esta red de oferentes? Invitamos a todas las universidades o entidades nacionales, extranjeras o internacionales, públicas o privadas. Por ejemplo, universidades, asociaciones científicas, hospitales, clínicas, colegios, agremiaciones, etc., que plantean, diseñan y ejecutan acciones formativas de educación médica continuada destinadas a los médicos o profesionales de la salud. ¿Cuáles son los criterios de calidad para ser oferente de educación médica continuada? El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos para iniciar el proceso de evaluación e inscripción en el sistema, por lo que las dimensiones y criterios que debe cumplir un oferente del EMC son: primero, la dimensión institucional. El oferente debe demostrar en su proceso de evaluación que es un oferente con pertinencia institucional para la educación médica continua que imparte, que cuenta con una dependencia encargada de educación médica continuada o similar, que tiene establecido un procedimiento de creación de ofertas en educación médica continuada basado en estándares de calidad, que cuenta con un reglamento, sílabus estandarizado y que establece canales de comunicación y atención al aspirante o participante. Además, que cuenta con la infraestructura educativa y sistemas de información eficientes para dirigir y gestionar los procesos de educación continuada. Segundo, la dimensión de misión y resultados. En esta dimensión, el oferente debe demostrar que su misión institucional está vinculada con la formación y educación del talento humano en salud,
que cuenta con un sistema de mapeo de necesidades formativas y determina la pertinencia y oportunidad de los planes de formación propuestos, y que cuenta con mecanismos que aseguran la libertad de cátedra y la política de patrocinios y financiación. En la tercera dimensión tenemos la organización y planeación, en la cual el oferente debe justificar académicamente la elección de la denominación en educación continuada, por ejemplo, simposio, coloquio, diplomado, etc., y cumplir cabalmente con las implicaciones que tiene dicha denominación. Determinar el proceso de planeación de las ofertas educativas, declarar los conflictos de intereses y justificar adecuadamente los métodos de enseñanza y aprendizaje, ajustados al grupo objetivo determinado y resultados de aprendizaje esperados. Por último, tenemos la evaluación. En esta dimensión, el oferente debe demostrar que cuenta con un modelo de evaluación del impacto de esa oferta de educación continuada y que cuenta con un sistema de evaluación integral de la acción formativa. ¿Qué beneficios obtengo? Hacer parte de un sistema de calidad de la educación médica continuada alineado con los estándares internacionales. Asegurar a los participantes o médicos que sus ofertas educativas fueron evaluadas y por tanto son de calidad. Estar inscrito y tener acceso al metabuscador de ofertas académicas en salud y el Directorio Nacional de Créditos en Educación Médica Continuada de ASCOFAME. ASCOFAME apoyará el proceso de divulgación de las acciones formativas evaluadas y con asignación de créditos de educación continua. Actualmente, nuestra asociación cuenta con cerca de 14.897 médicos registrados en su programa de certificación y recertificación médica continuada voluntaria y 78.656 correos inscritos en nuestro boletín electrónico. ASCOFAME los invita a iniciar este proceso y vincularse a esta red de oferentes para adoptar el sistema integral de calidad de acciones formativas en educación médica continua en el marco del desarrollo profesional permanente. Los invitamos a conocer más del programa ingresando al siguiente URL. Muy bien, recordarles que ya en esta final de sesión, este final de jornada, todos están invitados a disfrutar de un delicioso almuerzo en el restaurante Espigas, bajando la escalera al fondo a mano izquierda. Y antes de que abandonemos este auditorio, quiero invitar a la doctora Ana María Jaramillo Cano para que en unos pocos minutos del cierre y conclusiones del foro. La doctora Jaramillo es médica de la Fundación Universitaria San Martín, sede Sabaneta, magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura, magíster en Nutrición y Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Lleva 12 años aportando a la educación médica en Colombia, actualmente decana nacional de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, decana Facultad de Medicina UCC Medellín. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Me toca muy difícil porque estamos próximos a la hora del almuerzo, ya estamos cansados y me han antecedido unos interesantes panelistas y conferencistas. Entonces mis compañeros de región me dejaron la vara muy alta y una tarea compleja. Espero llenar las expectativas de todos. Primero, agradecer a ASCOFAME, a la Junta Directiva y a todo el equipo directivo de ASCOFAME por hacer posible este foro. Yo pienso que son espacios que nos permiten realmente crear conciencia de que somos uno solo, que la formación del médico no es una competencia, sino que es una necesidad formar en calidad y que no lo podemos hacer si no trabajamos de manera articulada. Agradecerles a todos los representantes de los entes gubernamentales que aceptaron esta invitación, a los directivos de las instituciones prestadoras de servicios de salud y a todos los asistentes. Teníamos un reto de convocar 80 personas y tenemos el gusto de tener más de 100 asistentes a este foro que convoca la región Antioquia. Entonces, nos llevamos una gran reflexión en la mañana de hoy y empezaba desde ayer con la oportunidad que tuvimos de trabajar con la Junta Directiva en un análisis prospectivo de ASCOFAME, y es que definitivamente ASCOFAME somos todos. La invitación es a dejar de pensar que ASCOFAME son los decanos que se sientan en una oficina y pensar que ASCOFAME es de cara al estudiante, al profesor,
a la institución prestadora de servicios de salud, a los entes gubernamentales y sobre todo Ascofame está de cara a la sociedad. Hoy la invitación, y la hacía esta mañana la doctora Lina, también invitarnos, dejó esa tarea a todos de traer a nuestros estudiantes a estos espacios, y creo que es una tarea, un compromiso y una conclusión que nos llevamos hoy. Ascofame viene visibilizándose nuevamente en nuestro sector, en nuestro entorno, y ayer trabajábamos ese gran reto de ser voceros, de comunicar, de ser los articuladores de este sistema de salud que tanto necesita a médicos en contexto. Ascofame sale a esta tarea, y creo que el Consejo General de Educación Médica hoy nos muestra 3 ejes transversales que nos aportan a esta formación con calidad. La sala de pregrado con unos grandes retos que viene trabajando años atrás y que se materializan en el 2017 con las 10 recomendaciones para la formación de médicos en Colombia. Tuvimos la oportunidad de ver hoy con la doctora Lina de la Universidad San Martín cómo hacemos las facultades visibles, esos lineamientos en nuestro currículo, de cara a tener médicos realmente que atiendan las necesidades de un país. Y cuando veía ese ejercicio que ella mostraba, articulaba perfectamente con la conferencia de la doctora Elvia María, donde nos decía, tenemos que formar mejores personas, tenemos que formar desde las emociones. Entonces, aquí este ejercicio desde la sala de pregrado muy valioso, una sala de posgrado que ha intentado articular una demanda desmedida de denominaciones, donde cada vez fraccionamos más el paciente en un modelo de sistema ya muy fraccionado, muy quebrantado, y la invitación es a ver a un paciente como un todo. Entonces esta creo que también es una invitación que nos hace esta sala de posgrado, y que Ascofame ha trabajado fuertemente. Y bueno, cerramos con una gran discusión, un gran análisis de ese desarrollo profesional permanente, pero sin lugar a duda creo que la palabra de hoy y que transversaliza el ejercicio de la mañana de hoy es la alta calidad. Cómo realmente desde cualquiera de las migradas, pregrado, posgrado, formación continua, lo debemos hacer es con calidad, con un ejercicio consciente y responsable. Formación de talento humano en salud. Debe ser una formación de talento humano en salud donde el estudiante sea el centro del aprendizaje, donde realmente, vuelvo e insisto, formemos emociones en ese estudiante. Un profesor que ha sido, yo creo que bastante aporreado en el modelo de salud, ese profesor asistencial que lo mencionaban esta mañana, le toca muy duro entre asisto a mi paciente, le soluciono su problema de salud o atiendo a mi estudiante. Hay que acompañar más a ese profesor, hay que darle más herramientas pedagógicas y didácticas para que realmente pueda atender esta calidad que necesitamos en la formación médica. Me gustaba mucho lo que mencionaba la doctora Elvia María esta mañana, las narrativas en la educación, cómo le contamos el cuento a ese paciente, a ese estudiante, a ese colega. Entonces ahí creo que también nos llevamos una gran tarea hoy, la responsabilidad social sin lugar a duda. En un sistema de salud competitivo, que ayer hablaba la ministra de unos retos interesantes en cuanto a la normativa, al control de costos en salud, de medicamentos. Entonces, ¿cómo vamos a formar médicos responsables en lo que ordenan, en lo que formulan, en cómo atienden a su paciente, cómo lo remiten, cómo lo referencian, lo contrarreferencian? Creo que también es una palabra transversal a la mañana de hoy, es cómo dialogamos y articulamos todo este quehacer. Hoy estamos facultades de medicina, pero muchos compartimos con otras áreas de la salud, de enfermería, odontología, fisioterapia. Y cómo logramos también pensar este articular no solo desde los médicos. El médico tiene que ser un agente generador de ese trabajo colaborativo con todo ese equipo inter y multidisciplinario que tenemos en el sector salud. Este foro vuelve a abrir esa posibilidad de integrarnos como una sola facultad de medicina en Antioquia.
Yo pienso que más que una competencia es un proceso de compartires y aprendizajes. Tenemos a la Universidad de Antioquia con una trayectoria que nos ha fijado una vara y un camino muy importante, pero ¿cómo invitamos a esos que nacen? Hoy estamos 6, lo decía el doctor Carlos en su presentación, pero hay una nueva, que hoy no está aquí porque aún no hace parte de Ascofame. ¿Cómo le transmitimos este mensaje a ellos? De que la calidad y la responsabilidad social debe ser el pilar fundamental de la formación médica, de cara a la necesidad de la comunidad. Obviamente ese es nuestro quehacer. Bueno, hablábamos mucho de acreditación nacional e internacional por muchas agencias. Pienso que ese es un resultado, no puede ser el fin. Si nos quedamos con ese fin, nos podemos perder. Yo pienso que debemos subir escalones por escalones y convertir este ejercicio de acreditación en una cultura del mejoramiento continuo en nuestras instituciones, en un trabajo en equipo que empieza por los directivos, pero que tiene que llegar al estudiante y que tiene que ser intersectorial. Disciplina, requiere disciplina, no tirar la toalla fácilmente, en un modelo normativo bastante complejo y que nos llena de brechas y de dificultades en la articulación, y realmente que seamos pertinentes. Las facultades de medicina todos piensan que es un buen negocio, entre comillas, y muchos piensan que por tenerla vamos a tener más estudiantes, vamos a tener más recursos para la institución, pero no. Las facultades de medicina demandan muchas cosas, un trabajo muy juicioso, muy responsable, y por eso tenemos que pensar en que si somos pertinentes para nuestro contexto, si atendemos la necesidad de la sociedad, si estamos articulados con un modelo de atención primaria en salud que nos llama a gritos. Entonces aquí la invitación es pensemos también todo lo que hacemos desde qué tan pertinentes somos. Sin lugar a duda, la acreditación nacional e internacional nos deja la reflexión en será un ejercicio que debe ser obligatorio para las facultades de medicina o en general para todos los programas. Desaparecerán los registros calificados. Pero bueno, aquí estamos, una región creo que se ha comprometido con esta alta calidad. 4 de 6 programas acreditables, creo que 5 porque hay 2 que todavía por sus cohortes no lo logran si sumamos la nueva Facultad de Medicina de la Escuela de Ingenieros. Yo no puedo perder la oportunidad de decir que acabamos de sacar del horno la acreditación internacional, también va por CUSUR, de nuestro programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces también programas en la región con acreditación internacional que hablan de ese compromiso que tenemos en nuestra región con este proceso. ¿Para qué? Para garantizar finalmente un derecho a la salud digno, con calidad, y darle a nuestros egresados y a nuestros estudiantes, incluso profesores, administrativos, oportunidades de movilidad, de investigación en contexto, de acceso a posgrados y empleabilidad. Nati, ¿me regalas? Bueno, aquí algunos retos que logré tomar en la mañana de hoy, quizás son muchos, nos llevamos yo creo que más tareas y compromisos de llegar el lunes a nuestro consejo de facultad, a nuestro comité de currículo, de cómo repensar, de cómo ajustar, de cómo integrar, pero creo que debemos dialogar más interinstitucionalmente, la sociedad, la empresa y el Estado, articularnos esa red de atención pública y privada de cara a ese estudiante que necesita aprender para darle un buen servicio a su comunidad. No es posible que no tengamos dónde llevarlos a atender partos, es que el día de mañana es un familiar de nosotros que le llega a él en un expulsivo y si no supo, ¿qué pasó? Entonces esa es como la conciencia que tenemos que hacer de esta formación del talento humano, un trabajo colaborativo entre todos los sectores, universidades, agremiaciones, entes que forman externos a la universidad, generar oportunidades para los egresados de facultades acreditadas, eso está, pero cómo lo hacemos más visible y cómo cobijamos a esas que vamos en el camino de ir creciendo. De las, digamos que yo soy la más joven de las facultades que tiene ya egresados en el medio en Antioquia, entonces he sentido también acompañamiento de mis colegas de la región y cómo también nos han ido trazando un camino que es muy valioso. Llevar recurso humano
a zonas dispersas, lo decía la doctora Ligia Amparo, no se quieren ir nuestros egresados. ¿Cómo les vendemos la idea que allá está la oportunidad para generar país, para mejorar las condiciones de nuestro país? Y lo dejo aquí porque será un tema que seguramente nos convocará, y cómo nos articulamos nosotros desde el desarrollo profesional permanente, desde el pregrado, desde los posgrados, al marco nacional de cualificación. Somos los niños extraños, viene un reto grande. ¿Cómo entramos ahí? ¿Cómo entramos a generar espacio para otros que han aprendido en la calle, en el día a día? ¿Cómo reconocemos esos aprendizajes previos que son valiosos en un contexto real? Termino con esta frase: la excelencia verdadera es un producto de la sinergia. Agradezco mucho a mis compañeros, a la Junta Directiva por esta oportunidad y bueno, un feliz almuerzo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su intervención. Hemos finalizado esta intensa jornada, 6 conferencias magistrales, un foro y un panel de discusión que nos han mostrado las fortalezas y desafíos que tienen los educadores médicos y las instituciones frente al pregrado de medicina y la necesidad de seguir trabajando en equipo como país en las recomendaciones del CEGEM. Agradecemos a todos por su participación. Durante la próxima semana estaremos enviando el certificado de participación a las personas que asistieron a por lo menos el 70% de las actividades. A continuación, ahora sí, los invitamos a disfrutar de un almuerzo en el restaurante Espigas, bajando por las escaleras al fondo a mano izquierda. Feliz resto de tarde.